Vamos a orar al Señor un momentito. Amén. Dios, queremos darte gracias por lo que hemos vivido en ti y por lo que hemos, Señor, admirado de ti. Tu muerte, tu resurrección, tu sangre derramada en una cruz, como hemos escuchado en esta mañana. Y ahora, Señor, pedimos también que tu gracia descienda sobre esta palabra. Tu unción, Espíritu Santo, llegue para poder entender el peso, el calado, la importancia de tu palabra en esta mañana. Te hemos adorado, Señor, te hemos puesto lo primero en esta reunión. Hemos levantado, Señor, nuestros corazones en esta mañana como un olor fragante ante tu presencia, y ahora necesitamos que sea al revés, Señor, que venga desde el cielo hacia nosotros, Dios mío, tu enseñanza, tu presencia, tu unción. Así que te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Estás escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bien. Qué alegría estar aquí en esta mañana, disfrutar con la Iglesia unida. Damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan también. Y quiero traer una palabra que sobre todo la intención de la misma tiene que ver con que tú salgas en esta mañana más enamorado, si cabe, del Señor. Podamos entender el sacrificio del Señor Jesús, la importancia que tiene para nosotros, entender lo que pasó en la cruz, lo que tuvo que sufrir el Señor. Y por eso la predicación de esta mañana se llama Experimentado en quebranto. Estoy pasando unos días un poco regulares con la espalda, me dio una lumbalgia, y el otro día tuve que ir de urgencia. Sabéis cómo son las urgencias, ¿no? Un montón de gente. Y me gusta observar, ¿no? Me gusta sentarme y observar, ¿no? Mi mujer llega allí y se pone a hablar con todo el mundo, yo no, yo me quedo allí sentado. Ella es más abierta, le gusta conectar con la gente, y yo soy muy tímido, aunque no lo parezca, estaba allí. Pero estaba intentando ver la atmósfera, lo que estaba ocurriendo, y bueno, había mucha gente mayor pasando dificultades, necesidades, con su rostro. Había gente que estaba llorando literalmente de dolor. Ves estas escenas, ¿no? que hay en urgencia. Pero me llamó la atención mucho que de pronto llegó una chavalita adolescente con su mamá, imagino que era su mamá, y la chiquilla no pareciera que físicamente tuviera ninguna dificultad, al menos entró bien por sus pies, no pareciera que fuera algo así. Sin embargo, estaba yo fuera de la sala de espera, estaba allí esperando, y entonces ellas se pusieron un poquito aquí al lado mía, y la chiquilla no paraba de llorar. Me di cuenta que lloraba muchísimo, y la madre se ponía a hablar con ella intentando explicarle cosas. Y bueno, yo no quise tampoco arrimarme mucho así, ¿no? Pero claro, intuí, y por algunas palabras así que me llegaron, que lo que realmente esta chiquilla estaba padeciendo pudiera ser un mal de amores, ¿no? Yo creo que estaba allí por una crisis nerviosa, pero la madre estaba intentando consolarla, intentando decirles palabras, y por lo que yo intuí tenía que ver también con eso, ¿no? Con que ella... Hay un ruido, ¿no? Pero es la sala, ¿no? Vale. Con que ella estaba sufriendo un tipo de, no lo sé, pareciera una crisis amorosa de la adolescencia, y ahí estaba la criatura llorando desconsoladísima, y la madre estaba intentando consolarla, estaba intentando hablar con ella, y ella llorando total, que yo ya me metí para adentro, salí y la seguí viendo llorar, ¿no? Y me sorprendió muchísimo que no había consuelo para ella, ¿no? Entonces pude experimentar un poco los diferentes tipos de dolores que hay. Y hay dolores que tienen que ver con tu cuerpo, pero hay dolores también emocionales, dolores del alma, que son más difíciles de curar. Y de hecho estamos viviendo una gran epidemia en ese sentido, de todo lo que tienen que ver con enfermedades almáticas, depresión, ansiedad. Nunca en la historia se ha vivido tanto, sobre todo en Occidente, ¿no? Y fíjate tú... Jesús fue probado en todos los tipos de dolores existentes. Por eso esta palabra que está inspirada en Isaías 53. Pero tú imagínate que tú naces y ya a una edad donde tú tienes entendimiento, alguien viene y te da una carta, un escrito, donde va a reflejar tu muerte. Pero no solo eso, sino todo lo que tú vas a pasar durante tu vida va a, de alguna manera, describir
el dolor por el que vas a atravesar. Imagínate, a una edad que tú tengas ya conciencia, alguien llega y te dice, mira, esto es lo que te va a pasar, esta va a ser tu vida. Y tú estás creciendo durante toda tu vida sabiendo que va a llegar un día donde todo lo que está escrito ahí te va a acontecer a ti. Y lo que está escrito, en el caso de Jesús, no es cualquier cosa. Y Jesús, que era conocedor de las Escrituras, conoce también el texto de Isaías 53, donde describe ese dolor, describe el sufrimiento, describe el paso, como también se ha llamado en algunas veces el camino doloroso, la vía dolorosa por la que tenía que atravesar Jesús. Y Jesús, que era conocedor de los textos, los vemos en cantidad de escrituras, él tiene también en sus manos el texto de Isaías 53, donde describe los diferentes dolores por los que él va a atravesar, y él tiene que vivir durante sus 33 años sabiendo que hay un día donde atravesaría todo aquello, y de hecho se cumplió a rajatabla. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz seca de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, y dice, experimentado en quebranto. Él iba a pasar el quebranto humano al máximo nivel. Y ahora vamos a ver un poco esa descripción de los diferentes dolores por los que Jesús atravesó en su vida. Vamos a hacer un recuento y posiblemente en algunos de ellos te sientas identificado. Bien sea porque estás pasándolo ahora mismo, bien sea porque lo vas a pasar, o bien sea porque lo has pasado ya. Pero posiblemente la descripción que este texto hace de esos dolores te afecte, porque muy seguramente si no lo estás pasando ya, posiblemente en algún momento de tu vida algún tipo de estos dolores que voy a describir ahora te toquen vivirlo. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, nos vamos a andar ahí en el Salmo, en este texto, y por ejemplo, no solamente este texto, hay muchos más textos en la palabra donde se habla con detenimiento y con un montón de detalles. El Salmo 22, por ejemplo, habla de que dice que iba a ser sus huesos molidos, que sus manos y sus pies iban a ser horadados, o sea, se le iba a hacer un bujero, y hay muchos textos, y todos esos textos los conoce Jesús. Pero tú imagínate eso, ¿no? Imagínate que tú estás viviendo con esa realidad de que un día va a llegar a tu vida. Y hay un dolor físico por el que pasó Jesús. Dice la palabra, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice los estudios que el castigo, la tortura romana de aquel tiempo era posiblemente de lo peor que había. ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo? Me imagino que muchas veces, ¿no? Decían en aquel tiempo cuando la estrenaron, es la única película donde la gente no puede comer palomitas allí, de lo fuerte que es, ¿verdad? Pero dicen los expertos en la materia que se queda corta. Que se queda corta. Algunos aducen que Jesús finalmente no murió, sino que casi muere, y por eso él no resucitó, sino que realmente no murió. Y dicen los expertos que los látigos romanos en aquel tiempo, no sé si lo sabes, tenían unos trozos de hueso. No era un látigo que simplemente era un cordón, un cuero, sino que iba insertado trozos de metal y de hueso, de tal manera de que cada vez que metían y tiraban, se traían un trozo de piel. Se supone que fue desangrado casi al límite
Incluso no se puede entender que llegar hasta la cruz, no se puede entender, ¿no? Del dolor, el sufrimiento. Pero fíjate lo que dice la palabra, que no solamente fue ese dolor, sino que Él también fue herido y el dolor de nuestras enfermedades también la sufrió en su propio cuerpo. Literalmente dice la palabra eso. No sé si estás pasando por un tiempo de dolor. A mí me ha tocado en estos días atrás, y tampoco me estoy muriendo ni nada de eso, pero sí es verdad que te impide tu día a día, que te limitan muchas cosas y que tú un día y otro día, yo llevo una semana y te crees que por la mañana te va a levantar mejor y estás peor. Pero fíjate, Jesús sufrió en su cuerpo el dolor físico. No solo eso, sino que también sufrió el dolor emocional, el abandono, la traición. Quizás entre nosotros hay algunas personas que han podido sufrir eso en su vida. ¿Cuánto duele una traición en un matrimonio? ¿Cuánto duele un abandono de padres, de hijos, ¿no? Hay padres que abandonan a sus hijos, pero hay hijos que también abandonan a sus padres y los dejan a su merced. Y hay personas que a lo mejor han sufrido ese abandono en su vida. Es curioso, tenemos una amiga que es psicóloga y trabaja en unos centros en el norte, en unos centros de acogida, donde tutelan a niños, y es alucinante. Nos contaba ella que aunque los padres los habían maltratado, los padres los habían abandonado, cuando llega una edad hay una necesidad fuertísima de saber quién son sus padres y les piden a los monitores, a los tutores, queremos conocer a nuestros padres. Fíjate, porque hay una dependencia a nuestra familia, es normal eso. Es algo que le llevamos dentro. Dice la palabra del Señor, también en Isaías 53, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús va a ser entregado, literalmente se quedó solo. Literalmente, después de estar 3 años con estos hombres, con toda la gente que tenía, le seguían multitudes, pero en la hora de la verdad, literalmente Jesús. Y Jesús también sufrió el dolor del abandono. En muchas ocasiones vemos incluso que Jesús está sufriendo y intenta llevarse a los suyos, sobre todo a 3 que tenía que eran como un poquito su círculo más cercano, y muchas veces ni siquiera para orar en esos momentos pudieron acompañarle. Así que vemos que Jesús en su humanidad también sufrió el dolor emocional del abandono, de la soledad, de sentirse muchas veces solo. Pero no solo eso, sino que también Jesús sufrió, y esto es uno de los dolores que más duele, es el dolor de la injusticia. Y quizá entre nosotros hay personas que han sufrido injustamente. Y la injusticia tiene un componente realmente complicado, que es la impotencia. Y la impotencia crea rabia en nosotros, ¿sí o no? Cuando hay una situación injusta hacia tu persona o tu familia, crea, además de ese sentido de impotencia, de no poder hacer nada, crea una rabia en tu interior, y la rabia es muy dura, muy mala. Porque la rabia al que corroe es a uno mismo, ¿verdad? Y por ende también cuando te encuentras en situación de injusticia, también los que están a tu alrededor lo sufren. Dice la palabra del Señor también en Isaías, dice que todos nos descarriamos, y que no solo eso, sino que además Dios puso el pecado de nosotros sobre Él sin haber hecho absolutamente nada. Pero hay un dolor aún más fuerte, más duro, más difícil, que Jesús también sufrió, y fue, yo creo que lo más complicado. Dice la palabra en el versículo 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. El Padre trama un plan para a su hijo, su único hijo, lo más preciado, aplastarlo al máximo.
¿Te puedes imaginar? Un día en una conversación con mi hijo Samuel, con mi mayor, estábamos hablando de la vida, de muchas situaciones, de cosas que habíamos vivido, de errores que yo había cometido, de cosas. Pudimos abrir nuestro corazón los dos y pudimos tener una charla de esta de padre a hijo interesante. De estas de las que uno huye normalmente, pero se dio aquel día y fue hermoso. Porque hubo entre nosotros sanidad. Y yo me acuerdo que cuando terminamos de hablar, de hablar muchas cosas y de reconocer ambos cosas, errores cometidos por ambos, yo recuerdo que al final lo miré a los ojos y le dije: Samu, hijo, me he equivocado seguramente en muchas cosas, en mi forma, en mi falta a veces de priorizar antes en ti que en otras cosas. Pero te puedo asegurar ahora mismo que si a ti en este momento te diera un infarto y la única solución que hubiera es que tu otro corazón nuevo, con ese cuchillo que está en la mesa, me rajo y lo pongo en tu corazón. Te lo puedo asegurar que lo haría, pero sin pensarlo. Pero te puedo asegurar también otra cosa: no lo haría por nadie, solo por ti. Porque tú eres mi hijo y te amo. Y Jesús siente por primera vez en su historia, en su existencia eterna, que su propio Padre prepara un plan para aplastarlo. Como hijo puedes sentir el dolor. Fíjate que la palabra dice que alrededor de la hora 90, Mateo 27, Jesús exclamó a gran voz. Y cuando usa ese texto, el original en griego está hablando de que no fue un gritito, fue un clamor, un grito de dolor desesperado. Dice que Jesús exclamó, además en su idioma, en arameo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Además ahora, en este momento. Nótese, importante. Jesús siempre se refería a mi Padre. Y era tanta la soledad en su corazón, tanto el sentir que el Padre le había dado la vuelta, que ahora se refiere como Dios mío. Ni siquiera puede sentir la paternidad de su Padre en esos momentos. Dice: ¿por qué me has abandonado? Un grito de agonía en la cruz. Fíjate que ese texto que Jesús cita es un texto del Antiguo Testamento, que es el Salmo 22. Salmo 22 ya describe ese grito. Y parece que Jesús está recitando ese salmo. Él, que era conocedor, en esos momentos, él siente que aquello se había escrito para él. Posiblemente él lo habría leído muchas veces, pero él mismo reconoce y dice en un texto: no os preocupéis, porque aunque me vaya a abandonar todo, yo sé que mi Padre estará conmigo. Y Jesús en ese momento está en la más absoluta soledad, al punto de sentirse desamparado hasta de su propio Padre. Imagínate el dolor que pasó el Señor en ese momento al verse literalmente solo. Pero el Salmo 22, y fíjate lo que dice, habla de eso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1, lo que él estaba diciendo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras de clamor? Dios mío. El grito de Jesús llevaba un tono de desesperación, era un alarido doloroso. Yo no sé si tú has logrado, o te ha pasado alguna vez, llorar al punto de tanta desesperación que gritas llorando. No sé si alguna vez has vivido ese tema. O sea, estás llorando, pero hay tanto dolor que ya tu llanto se convierte en un alarido, en un grito de desesperación. Eso es lo máximo, según los expertos, a los que se llega en el dolor, ¿verdad? Obsérvese, no dice Padre por primera vez, él dice Dios mío. Pero claro, el Salmo 22:3 también dice:
Sin embargo, tú eres santo que habitas en las alabanzas de Israel. La santidad del Padre hizo que Él tuviera que mirar a otro lado, porque todo el pecado de la humanidad estaba puesto sobre su Hijo. Sobre su Hijo. Y el Padre desde arriba ve el Hijo cargado de nuestro pecado. No el suyo, Él no había hecho nada. De nuestro pecado, el Padre por primera. Imagínate el dolor del Padre también en el cielo. Teniendo que mirar ya a otro lado y decir, ahora no puedo asistirte. Te toca pasar esa hora solo. Jesús llamó a esa hora la copa de sufrimiento. Él habló constantemente de que había una copa de sufrimiento que tenía que beber. Incluso sus discípulos en un momento dado que querían los mejores sitios le dicen, Padre, que un texto dice que fue la madre de Juan y Santiago, otro texto dice que fueron ellos directamente. Cuando estés en el cielo, nosotros queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Concédenos eso. Y le dice Jesús, ¿ustedes creen que ustedes van a poder tomar la copa de sufrimiento que yo voy a tomar? ¿Ustedes saben lo que cuesta eso? Al punto que vemos que Jesús llega a Getsemaní, solo también. ¿Y qué le dice al Padre? ¿Es posible que pase de mí esta copa? Y durante 3 veces, 3 ocasiones, no sabemos el tiempo, pero son 3 veces. Cuando una persona te dice 3 veces lo mismo, algo importante querrá decir, ¿no? Durante todo ese tiempo en Getsemaní, en ese monte, durante 3 veces, Jesús está con su copa de sufrimiento en la mano, no literalmente, ¿verdad? Padre, es posible que pase esta copa de mí. Y yo creo en mi corazón firmemente que no estaba refiriéndose solamente a la parte dolorosa emocional, que fue muy duro, que fue horrible físicamente hablando. Emocionalmente yo creo que Jesús realmente estaba diciendo, ¿de verdad me vas a abandonar? ¿De verdad yo tengo que pasar por esto? Porque Él conocía los textos. De verdad va a haber un momento donde tu mirada, que siempre me ha acompañado, tu compañía en estos 33 años ha sido para mí vital. Y lo vemos en la palabra que dice que constantemente Jesús se apartaba a solas para estar con el Padre. ¿Te acuerdas? Y Jesús siente eso en su corazón diciendo, 33 años donde yo me he sentido agobiado y he ido corriendo a la presencia tuya y ahí he sentido el consuelo, y ahora en ese momento tan difícil vas a mirar para otro lado. Tengo que pasar por eso. Y no sabemos si la Biblia no lo dice, pero él mismo llegó al convencimiento de que ese era el camino. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. Y su voluntad era ser aplastado. Al que no cometió pecado, dice 2 de Corintios 5:21, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, a Jesús, Dios el Padre le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios delante de Él. En Él, perdón. Y debemos de reflexionar esta mañana si hubo algún aliciente en ello. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Hay algunas mamás aquí? Levanta tu mano, por favor. No te voy a pedir que salga ni nada. Algunos a veces que diga algo de no. Nosotros los hombres no tenemos la bendición de pasar por eso, porque aunque sí es un momento de dolor, dicen que es lo peor. Bueno, los riñones, cuando duelen los riñones dicen que también no, pero bueno. Cuando la mamá está ahí en ese momento de dolor,
ella está pensando, yo todo esto lo digo por mis conversaciones con Isa, merece la pena esto. Y cuando sale el bebé, y yo recuerdo la primera vez que yo cogí a mi niño en mis brazos, mi mundo cambió. Y ves el bebé, yo creo que los dolores se pasan, ¿no? Yo creo que ya ese momento pasa y ahora hay un momento, hay un aliciente, ¿no? ¿Sí? Deberíamos de investigar en esta mañana cuál fue el aliciente de Jesús. Porque Él aceptó, acuérdate, Él dice, a mí no me quita nadie la vida. De pronto vienen a aprenderlo, acuérdate, en aquella hora oscura está su gente, vienen a aprenderlo, viene Judas también, él le da un beso. Me gusta porque Jesús incluso le dice, amigo mío, a sabiendas de que lo iba a traicionar, pero Jesús todavía lo consideraba su amigo. Ese es el Señor. Y saca una espada, un texto dice que Pedro le corta la oreja a uno, ¿no? A Malco. Y dice el Señor, no. Coge la oreja del suelo, le quita la tierra y se la pone otra vez, ¿no? Y dice Jesús, si yo quisiera, hablaría a mi Padre y mandaría una legión de ángeles y fulmina a esa gente en un segundo. Sin embargo, a mí nadie me quita la vida. Yo soy el que la pongo. Entonces vemos que Jesús conoce los textos, pasa el sufrimiento y Él decide por su propia voluntad pasarlo. A la cual el texto nos da algo hermoso porque describe el sufrimiento, pero ahora describe lo que va a ocurrir gracias a ese sufrimiento. El Padre no solo le da la carta del sufrimiento, sino le dice, no Jesús, lee hasta el final. Porque cuando tú leas el final te darás cuenta que habrá merecido la pena. Y el texto dice en el capítulo de 53, versículo 11, dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará el pecado de los otros. Déjame decirte que Jesús en la cruz estaba viendo tu cara y la mía. Él estaba diciendo, merece la pena, porque hay un montón de gente que van a realmente entender esto un día, me van a aceptar como su Señor y su Salvador, y van a ser libres del poder de la muerte. Por eso solo Jesús, por eso solo la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué pocos amenes. ¿Te estás enterando de lo que te estoy diciendo? Está diciendo el poder de la muerte fue clavado en una cruz. Y Jesús lee el texto de Isaías 53 donde se describe todos los dolores, pero llega al versículo 11 y dice, sin problema. Hay una copa de sufrimiento, pero detrás de una copa de sufrimiento hay una copa de victoria. Pero no solo para mí, sino para todos los que crean en el sacrificio que yo voy a hacer. Y desde aquel día, millones de personas, entre los que nos encontramos nosotros, les dijimos, Señor, te amamos y te damos las gracias y te cantamos, te aceptamos como nuestro Señor. Queremos caminar contigo porque lo que tú has hecho por nosotros no lo ha hecho nadie. Amén. Puede darle un aplauso al Señor. La salvación ha sido dada por esa muerte. Jesús decidió por propia voluntad entregar su vida. No había otra manera. El Cordero tenía que morir y tenía que haber un sacrificio donde todo nuestro pecado fuera puesto en Él para que ahora nosotros viviéramos una vida libre del poder de la muerte. Hay una promesa. Dice la palabra en Hebreos 12, versículo 1. Y esto es para nosotros, los creyentes.
Dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, toda la gente que nos rodea en nuestras vidas, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón, dice esta versión, que inicia la fe. Mira lo que dice la palabra, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que estaba representando. Ahora Él está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Lo que la palabra aquí nos está diciendo, permíteme esta expresión, dejémonos de tantas tonterías. Dejémonos de tantas películas que nos montamos. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, que mira lo que Él llegó a hacer por nosotros, sufrir el oprobio, la vergüenza por nosotros, y ahora nosotros nos podemos permitir el lujo de andando con tonterías y permitir que el enemigo nos engañe con un montón de tonterías que tenemos, cuando nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y la victoria fue ganada en la cruz. Y ya no hay nada más importante de esta vida que eso, o no debiera de haberlo. Y nosotros andamos en nuestras tonterías, que me duele aquí, que no me miro aquí, que el otro día fui a la iglesia y no sé cuánto. Por favor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Esa es la vida del creyente ahora. Ya no se trata de estar a ver qué va a pasar con nuestras vidas. Nuestra vida, nuestra victoria, dice la palabra del Señor, es absoluta. En Cristo Jesús, absoluta. Absoluta. Usted tiene la oportunidad de vivir una vida diferente. Porque cuando uno pone los ojos en Jesús y te das cuenta de lo que pasó por nosotros, uno puede hasta avergonzarse y pensar que uno está haciendo algo. Yo cuando este texto lo leí, que lo he leído 1000 veces, pero esta semana lo leí, tuve que arrodillarme al Señor y decirle, Dios, perdóname, porque yo con 4 tonterías que hago me creo que estoy haciendo algo. Y cuando alguien no me dice algo, ay, qué desagradecida es la gente. Cuando uno mira a Jesús dice, pero ¿con qué podemos compararnos? ¿Cómo comparas tu vida a eso, a ese sacrificio? Donde Jesús vivió el dolor más absoluto, que fue no solo el físico, no solo el emocional, no solo la injusticia, sino que encima vive por primera vez la lejanía del Padre y siente por primera vez en toda su historia que está solo. Por tanto, ya que estamos rodeados, pongamos nuestra mirada, los ojos. El apóstol aquí, no sabemos quién lo escribió Hebreos, pero el que lo escribió estaría hablando de tantas cosas y dijo, pero un momentito, para. El momento que uno pone los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, las cosas cambian o deberían de cambiar. Porque entonces cuando Él se convierte en la prioridad, Él se convierte en la prioridad. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57 de 1 Corintios 15. Ese más tiene mucho poder. Pero, sin embargo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedir al grupo alabanza que pueda salir. Podamos cantar la última canción que se cantó. Ahora vamos a pasar también a tomar la cena del Señor, que no es ni más ni menos que ahora lo explicaremos un poquito. Pero yo no sé qué sientes en tu corazón. Yo siento en esta mañana un profundo agradecimiento al Señor. Habiendo entendido el dolor, el nivel de dolor que Él pasó
habiendo entendido su sacrificio, yo no sé tú, pero yo necesito en esta mañana darle las gracias. Levantar mis manos, mi corazón y decirle, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias. Ni con 1000 vidas que pudiéramos vivir podríamos pagar nosotros humanamente lo que tú hiciste por nosotros. No hay obra humana que se pueda hacer que gane la victoria de Jesús por nosotros. Las obras vienen como una consecuencia de nuestro encuentro con Dios, pero no al revés. ¿Por qué? Porque es imposible igualar la obra de Jesucristo. Humanamente imposible. Usted puede, como dice el apóstol Pablo, bueno, el apóstol que escribió, sí, el apóstol Pablo dice, si diera mi cuerpo a la ciencia, empieza a hablar de cosas que pudiera hacer, pero si no tengo amor, si no tengo el amor de Dios en mi vida, ¿de qué sirve? Pudiéramos hacer muchas obras, pero si realmente no somos conscientes de la gracia de Dios en nuestras vidas, no sirve de nada, porque siempre habrá una frustración en nuestro corazón de que nunca llegamos. Ahora en esta mañana la gracia del Señor se destila sobre nosotros para decirte, todo lo que hice, lo hice por ti. La cruz, la soledad, la injusticia, realmente todo lo pasé porque te amo. Y Jesús en esta mañana te está diciendo eso en tu corazón. Todo lo que atravesé, todo lo que yo pasé, todo lo que sufrí, finalmente era por ti, por amor a ti, porque te amo y quiero tener una historia de amor contigo. Ese es el resumen de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se resume todo, los profetas, todo lo que pasaron los hebreos en el desierto, todos los reyes, toda la historia de la Biblia, todos los profetas, todo al final apunta a una cruz, déjeme decirle, vacía. Apunta a una cruz. Toda la Escritura apunta a Cristo. Imagínate, todo el plan de Dios, todo lo que se armó, todo al final apunta a ti, a tu vida. Dios lo hizo por ti y por mí. ¿Se puede imaginar eso? Nosotros que le dimos la espalda, nosotros que hemos vivido nuestras vidas como hemos querido, sin embargo, hoy Dios te está diciendo, te amo. Y todo lo que pasé, mis manos clavadas, todo tiene que ver contigo, con el amor que te tengo. Por eso dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús. Cuando yo pongo los ojos en Jesús y miro lo que Él hizo por mí, no me queda otra cosa que intentar por todas mis fuerzas vivir una vida de obediencia y de adoración a su persona. Aleluya.